¿Qué ha cambiado? ¿Qué tanto cambió el mundo a partir del 11 de septiembre del 2001? Híjole, muchísimo, no, no, realmente es otro planeta. Los cambios que lograron imponer eh, a través de la fuerza, de la brutalidad militar y de la presión económica y cambios legislativos y judiciales en todos los dominios en los Estados Unidos fueron influyendo otros. O sea, desde nuestra experiencia en los aeropuertos, al entrar en una zona en la cual no existe prácticamente ningún derecho de, 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 de tu individualidad, donde te tienes que someter por completo al escrutinio de las fuerzas de la ley, de fuerzas de la ley además improvisadas, que son, por lo menos en Estados Unidos, otros países han copiado el modelo, ¿no? Que no son realmente una policía, sino que son como guardias privados que se dedican a escrutinizar al viajero. Desde ahí hasta cambios muy importantes en lo que se refiere al derecho, no al derecho, a la actitud de ciertos países para poder imponer guerras o sanciones o limitaciones, simplemente basados en la idea del terrorismo, en esta bestia negra que nos ha venido acompañando desde entonces, en esta idea del terrorismo como una fuerza omnipresente, imbatible, irrevocable, en fin, presente en todos los dominios de la cultura, siempre al servicio de las autoridades cuando necesitan restringir libertades, coartar nuestros derechos. Se crea este estado de guerra permanente, este estado mental que va permeando en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Que está presente en los juegos de video, en los partidos de fútbol americano, en los balcones con banderas, en el metro de Nueva York con banderas banderas de Estados Unidos. En fin, una serie de cosas que fueron apareciendo con este patriotismo exacerbado, esta idea de la defensa del país, que fue muy presente específicamente cuando empieza el deseo de venganza, ¿no? De que este era un acto criminal, pero que no se iba a perseguir como un acto criminal, el derribar las torres y atacar el Pentágono, y un avión más que se perdió en el camino, bueno, que fue derribado en el camino, eh, sino que es tratado como una causa militar, como una causa además de unidad patriótica, una causa que realmente leía yo hace poco un testimonio de un soldado que decía, si algo era claro para la generación de aquellos que tenían entre 17 y 25 cuando las Torres Gemelas se dio, era esta unidad, ¿no? Esta cosa de deseo de unirte a tu patria, de enmendar lo incorrecto, de ir a rescatar algo perdido, de ir a combatir algo distante. Esta unión que creó una ilusión de omnipotencia, ¿no? De que Estados Unidos podía meterse en donde fuera, hacer lo que fuera y nada iba a pasar, no iba a haber ninguna consecuencia, todo iba a ser beneficio y simplemente iba a ser como una reivindicación moral del país. Y, y ese espíritu, ese entusiasmo, esa, ¿cómo le diría? Esa energía que fue conduciendo a este país, lo fue llevando así como en un pinball, ¿no? Rebotando entre guerras, entre compromisos, entre tropiezos graves y más graves, hasta llegar a esto. Por ejemplo, la obvia conclusión de que el país más débil que bombardearon no lo pudieron derrotar. No pudieron derrotar un país que no tenía gobierno siquiera. Un país que estaba en la miseria, que sigue en la miseria, que dependía del asistencialismo internacional, sigue dependiendo de la misma manera, que fue nada más un gran negocio para las corporaciones militares y otro tipo de empresas que estuvieron metidas en esta explotación brutal. Y luego las representaciones. O sea, tú siempre tienes una guerra, inmediatamente o poco después empiezan a aparecer representaciones para explicarte el fenómeno, para revivirlo, para emocionarte, para sufrir con él, como lo que sea. Las primeras películas del 9/11 salieron prácticamente 4 o 5 años después,
hay muy pocas representaciones, como si fuera un tema demasiado delicado, demasiado difícil de abordar. Y era por eso, porque estaba toda la nación montada en un patriotismo tan furibundo que ni siquiera había cineastas que se atrevieran. Brian De Palma trató con esta de, ¿cómo se llamó? Uncensored, ¿no? Redacted, y le fue fatal, o sea, le fue terrible. Incluso en la representación de la guerra hay una gran mordaza, un gran temor, una gran autocensura, y ha habido ya cada vez más cosas, pero fíjate hacia dónde se desvió la representación de lo que realmente pasaba por la psique del estadounidense y que se copiaba por otros lados, era más las películas de horror tipo la pornotortura, o sea, Saw, Hostel y todas esas películas que fueron saliendo, que fueron grandes éxitos y que en realidad representaban esta ansiedad de saber que alguien está torturando impunemente, está matando, está aplicando la tecnología de las maneras más brutales y crueles por entretenimiento, por diversión, por cualquier agenda. Y en la literatura también se ha abordado, ¿no? Casi de inmediato, Don DeLillo, Paul Auster, John Updike, en fin, ¿no? Por decirte escritores, y ya no mencionarte autores de ciencia ficción que también le entraron, ¿no? ¿Por qué en la literatura la reacción fue más rápida que, por ejemplo, en el cine? Por el carácter más íntimo de la literatura y menos arriesgado, primero, más íntimo, más personal, de un sector que tiene menos compromisos, el autor en general, tiene menos compromisos, menos cola que le pise, menos temores a recortes de presupuesto, a ser expulsado del club, ¿no? Como los cineastas. En el cine y en los medios donde se requiere mucho dinero, había mucho más interés, mucho más presión para que se dijera lo correcto o mejor no se dijera nada. Pero fíjate, casi todas las representaciones que tienen esa manera de mostrar la guerra no la muestra como una descomposición del sistema, sino lo muestra como tragedias del individuo, como sufrimiento de la persona. Hay otra que se llama Stop Loss, que se trata de este chavo que regresa a la guerra con todo el trauma, con todo lo que perdieron, pero por lo menos vivo y contento de estar de regreso, y de repente le dicen, no, ¿sabes qué? Hay una orden de stop loss, no podemos seguir perdiendo soldados, entonces vas de regreso. Y bueno, sí, ellos trata de oponerse a esto y trata de cambiar su destino. Sin embargo, otra vez, no hay un cuestionamiento realmente serio hacia lo que la guerra representó, hacia lo que la estructura militar, cómo se enquistó dentro de todos los ámbitos de lo civil, y hasta la fecha, te digo. Se superó el trauma, tú estás ahí en Nueva York, se superó el trauma, cómo se vive cada 11 de septiembre, y ahora que son los 20 años, ¿qué tanto revive eso? Ya, es bien difícil saber. Yo siento que todos los septiembres tenemos esta cosa de que prenden estas luces enormes, ¿no? En lugar de las torres. Y yo siento que cada vez es menos. Y obviamente cada vez será menos, porque cada vez hay más gente que no lo vivió. Cada vez hay más chavos que no les tocó, no les significa gran cosa, como me imagino que fue cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo, pues las siguientes generaciones, pues cada vez veían eso como una batalla del pasado, como una guerra que no les había pertenecido, que no era suya. Es una pregunta muy difícil porque cuando sucedió fue esta erupción de patriotismo a grados de sentirse que estabas en una ciudad diferente, que se palpaba la posibilidad de una explosión anti-inmigrante o anti-árabe, que hubo, por supuesto, no tantas como pudo haber habido afortunadamente, pero hubo, que la islamofobia estaba a flor de piel, en fin, todo eso no ha desaparecido del todo y son parte del legado, porque una de las cosas que hizo la propaganda bélica y la Casa Blanca y toda la estructura de los think tanks que fueron modificando el discurso, fue promover un discurso islamofóbico, aunque decían que no, pero era obvio que eso estaba haciéndose. Ahora tenemos que las cosas han cambiado, ya hay congresistas árabes y musulmanas
eh, algo que hubiera sido impensable en ese momento. Yo no me imagino qué hubiera pasado, se hubieran linchado, se hubieran corrido, en fin, las cosas han cambiado en cierta forma para mejor, pero por otro lado también se han disimulado, se han normalizado muchas cosas que ya son naturales, ¿no? Que se piensen, que la idea que se tiene de los terroristas, que ya desde antes del 9/11 está fuertemente asociado con el Medio Oriente árabe, y el 11 de septiembre no hizo más que añadirle más elementos. Es una ciudad bastante cínica, que estoy seguro que todos estos rituales, bueno, son nada más cumplir una cosa en el calendario, ponerle el palomita y seguirte a lo que va. Lo que acabamos de ver en Afganistán evidentemente tiene una relación con lo sucedido el 11 de septiembre. ¿Qué tanto revivió eso o no revivió nada de lo ocurrido? No, no, definitivamente, porque una vez que tú tienes una sociedad tan militarizada, porque además acuérdate que una de los grandes experimentos que sirvió la guerra contra el terror de Bush fue que estaban peleando una guerra de gran magnitud en muchos frentes con un ejército de voluntarios, que eso no había sucedido en este país. Es decir, hasta Vietnam, la guerra se peleaba con un ejército de reclutas y de gente que había sido llevada contra su voluntad. Estos eran gente que fueron por su voluntad. La idea de tener este ejército de voluntarios, bueno, vino a cambiar la manera en que se peleó la guerra y vino a cambiar las consecuencias, porque ya no era como después de Vietnam, ¿no? La gente que regresaba y decía con este resentimiento, tú me hiciste esto, tú me mandaste a este conflicto al que yo no quería ir, yo no tenía ningún pleito con los vietnamitas. Ahora no, ahora estos que llegan no tienen ese argumento, no pueden tenerlo. O sea, tienen que justificar su participación en estas guerras inútiles de alguna manera. O sea, estamos hablando de cientos de miles de personas que participaron en esta carnicería, en estas carnicerías, se lo preguntan todos los días. La prueba es que hay un número de veteranos que se suicidan todos los días en este país impresionante, ¿no? Impresionante. O sea, la verdadera máquina de matar soldados sucede aquí cuando regresan y chocan contra una sociedad que supuestamente les aplaude, pero en realidad los desecha. Y además con un daño emocional potentísimo